invitamos al autor de los textos, al doctor Julio Villanueva Sotomayor, quien nos va a dar alcance acerca de las obras presentadas. Doctor Julio. Señora Nelly Villanueva, doctor José Antonio Salazar, señor Lobatón Laguna Caque, director del Centro Educativo Mariscal Toribio de Luzuriaga de Huaraz, distinguidas damas, caballeros. Estoy realmente emocionado, conmovido, y pienso que mi viaje acá a Huaraz no ha sido en vano. Y pienso también que mi esfuerzo en hacer estos libros no ha sido en vano. Somos pocos, pero somos buenos. Yo pienso que esta obra, este momento, esta disertación, estas palabras van a ser difundidas principalmente por ustedes. Por eso, mi eterno agradecimiento a los distinguidos amigos que han tenido la bondad de presentar estos libros. No podía esperar más de ellos, porque con ellos siempre hemos estado unidos a través de la escritura y a través de la palabra. A ustedes también mi agradecimiento por esta asistencia. Quiero indicar que hay dos libros, y si ustedes ven, hay dos libros con sus correspondientes dedicatorias. Toribio de Luzuriaga, ¿dedicado a quién? A don Toribio de Luzuriaga. A don Toribio de Luzuriaga, primer gran mariscal del Perú, para que su recuerdo, igual que él, no siga muriendo solo. Repito, a don Toribio de Luzuriaga, primer gran mariscal del Perú, para que su recuerdo, igual que él, no siga muriendo solo. Toribio de Luzuriaga murió solo. La historia hasta hace poco no lo mencionaba. Siguió muriendo. Y todavía sigue muriendo porque no tiene el reconocimiento que debe tener una patria libre como el Perú para el primer gran mariscal del Perú. No existe todavía. Y me conmoví de Toribio de Luzuriaga viendo sus biografías. Aquellas que se han conocido ya, aquella que hizo el gran literato don Ricardo Palma, que fue el primero que en el Perú hizo conocer la biografía y la existencia del gran mariscal del Perú. En una tradición, pero en una tradición labrada, hecha casi sin ironía, casi históricamente. Fue el primero. En Argentina, ¿quién fue la persona que hizo conocer a Toribio de Luzuriaga? Fue su viuda, doña Josefa de Cabenago, viuda. Y lo hizo conocer
en momentos trágicos para ella, en momentos difíciles para su familia, en momentos en que tenía que pedir auxilio. Hay una carta que ella escribe en el año 1862. Y es una carta dirigida ¿a quién? Al presidente de Argentina. ¿Quién era el presidente de Argentina? Don Bartolomé Mitre. ¿Y quién es don Bartolomé Mitre? Escritor, político, militar. Es el primer biógrafo de San Martín y el primer biógrafo de Belgrano. Obra de él son 3 tomos sobre la historia de San Martín. Y él había asumido la presidencia de Argentina. Y doña Josefa de Cabenagui, pensando que su sensibilidad patriótica la iba a ayudar, escribe esta carta indicando la biografía de su esposo. Y sin embargo, esa carta no tuvo contestación y el gobierno argentino tampoco le dio el apoyo correspondiente. Toribio de Luzuriaga siguió muriendo. El que acoge esta carta es el director de una revista, don Vicente Quesada. Acoge y comienza a publicar en esa revista los escritos póstumos y la memoria de Toribio de Luzuriaga. Lo recoge. Y don Vicente Quesada hace otra biografía de Toribio de Luzuriaga. Entonces en Argentina ya habían 2 biografías y en el Perú había una de Ricardo Palma. Pero esa de Argentina no se conocía mucho en el Perú, salvo que en las conversaciones de Ricardo Palma con Vicente Quesada, justamente Vicente Quesada le da esa información y Ricardo Palma lo traduce en su tradición. Y ahí queda. Ahí queda. Este hombre, Toribio Luzuriaga, había sido militar distinguido en la independencia de Argentina, en la independencia de Chile, en la independencia del Perú y en la independencia de Ecuador. En 4 repúblicas participó este guaracino. En 4. En su proceso de independencia. Y en todas las repúblicas se distinguió por su honorabilidad, por su valentía, por su coraje, por su inteligencia y hasta por su pinta. Porque Vicuña Maquena dice que entre todos los militares él se distinguía por su porte varonil, elegante. Bueno, prototipo de un guaracino. A tal extremo que incluso cuando él estuvo en Guayaquil y tuvo que retornar, las damas de Guayaquil le escribieron una carta diciendo que no venga, que se quede, que se quede. No solamente estaban enamorados de él, sino que, por supuesto, sentían que su participación en Ecuador era importante. Toribio Luzuriaga. Y este que había sido amigo íntimo de San Martín.
su compadre, hombre de confianza. La ayuda a San Martín en todo su recorrido. E incluso cuando San Martín quiere establecer otro tipo de planes para los gobiernos de las repúblicas que él había independizado, confía en Luzuriaga y le envía en misión diplomática a Buenos Aires. Pero Buenos Aires estaba en crisis y por lo tanto no puede cumplir esa misión. Se enferma, estuvo 3 años casi paralítico porque le operaron del cerebro, se sana y luego pide a Bolívar regresar al Perú. Y Bolívar, con esas rivalidades, esas debilidades que siempre ha existido entre los libertadores y entre todos los hombres, no quiere que regrese. Y no quiere que regrese para que no opaque a los otros militares que pertenecían a su Estado Mayor. Y ahí se queda Luzuriaga sin ningún apoyo, no le mandan ninguna pensión de sus servicios militares, comienza a establecerse en Pergamino, un pueblito, ahí tiene sus chacras, esa chacra comienza a sembrar cacao de exportación. En una de esas sequías, el cacao desaparece, no produce, se empobrece Luzuriaga, y Luzuriaga se deprime, y al deprimirse, en uno de esos días, se pone su uniforme de gala, agarra su pistola y se suicida. Ese es Toribio Luzuriaga. Pero esa personalidad guaracina, peruana, debe ser conocida en toda su dimensión por su patriotismo y su sacrificio. Y debe ser conocida para que en el futuro los gobiernos no abandonen a quienes han sido los pilares de su independencia y los pilares de su desarrollo. En 1885, la rebelión. Aquí hay otra dedicatoria. Esta es una historia novelada. Y la dedicatoria es la siguiente: a las comunidades de indígenas y a los grupos de nativos que todavía existen en el Perú y cuya historia no se debe manchar con la ignominia, al contrario, se les debe reivindicar. A ellos está dedicado este libro. Y recuerda la rebelión de Atusparia Uxcupedro. Yo me conmoví, si se quiere preguntarme, por ejemplo, cuál fue el nudo, cuál fue el momento crítico en el cual yo comencé a pensar en hacer esta historia novelada. Yo diría que cuando leía artículos, otras novelas, en el momento en que Atusparia y sus alcaldes pedáneos sufren la humillación de parte de Noriega y de Collazos. Ese fue el momento crítico, porque a partir de ese momento crítico es que esta comunidad y las comunidades de esta zona se rebelan. Y la humillación en ese tiempo
no solamente fue porque fue desoído el memorial, no solamente por el maltrato que se hizo a Tusparia, sino principalmente porque hubo un efecto simbólico que las comunidades indígenas tienen, como nosotros tenemos la bandera y el escudo nacional. Era la trenza que usaban, el pelo amarrado, esa que había sido utilizado por los incas, el que había sido utilizado por Tupac Amaru. Esa trenza es la que Tusparia como signo de autoridad usaba. Y cuando le cortan esa trenza, entonces es el momento trágico en el cual él decide rebelarse. Y antes de eso, y después de eso, viene ya la descripción de esta historia novelada. ¿Cómo se le está tratando a las comunidades indígenas en estos instantes? ¿Quiénes son ese bolsón de gente nativa a quienes el Perú les tiene abandonada? Ese bolsón es justamente ese bolsón formado por estas comunidades indígenas, por estas comunidades nativas, a quienes se les ha tenido marginado. Qué bonito sería, por ejemplo, que en este bicentenario, 200 años, una de las grandes conclusiones que hagamos es la de reivindicar a estos indios. Pero no se dice nada. El Perú está arrastrándose por una senda en la cual hay conflictos mediáticos, discrepancias personales, discrepancias políticas, pero no existe absolutamente el deseo de llevarlo como a un santo sobre los hombros. Perú adelante. El Perú como el emblema. Ese Perú es un Perú que ahora está agonizando. Y está agonizando recordando la agonía de Toribio Luzuriaga, recordando el martirologio de Tusparia Pedro y miles de indios. Ojalá que despertemos, ojalá que en el futuro, principalmente en esta ciudad, en el departamento de Ancash, haya rutas, que se consiga la ruta del progreso. Consiguiendo la ruta del progreso, entonces no solamente vamos a estar reunidos unos pocos, sino nos reuniremos muchos y como un solo puño haremos que nuestro departamento y el Perú puedan seguir adelante. Muchas gracias.